Vamos a abrir nuestras escrituras en el capítulo 13 de San Mateo. Y vamos del versículo 3, al 9, si ya lo tienen por ahí. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: y aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, aunque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinas, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es grande. Gracias porque para mí es un gozo, Señor, estar aquí, Señor, para compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque aún me das este aliento y deseo, Señor, de poder predicar, Señor, lo que es tu palabra divina. Te ruego, Señor, que tú, Señor, uses mis labios, mi cuerpo, todo mi ser. Te lo estamos rogando en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Ocupen sus asientos. Hablando acerca de las dificultades, ¿verdad? Y el tema de esta tarde, sembrando con amor en tiempos o en partes difíciles. Sembrando con amor en tiempos difíciles o en partes difíciles. Y yo he estado estudiando la palabra y acerca de este ejemplo. Como la otra vez mencionamos acerca de que Jesús siempre habló en diferentes maneras. A veces por figuras retóricas, ¿verdad? Que llama la homilética, ¿no? Y en este caso hablamos acerca de una comparación, ¿verdad? Una comparación. Y en esta hora vamos a hablar acerca de una forma, ¿verdad? También comparando, de una comparación. ¿Y por qué nombro ese tema de lo que es sembrando con amor en tiempos difíciles y también en partes difíciles? Y en esta tarde voy a hablar acerca de, bueno, siempre cuando hablo acerca de lo que es esta parábola, me acuerdo yo que, pues, de ahí donde yo, el Señor me llamó, ¿verdad? Yo nací en un rancho y mi papá, mi
hermano, ¿verdad? Era el rancho llamado La Esperanza, que le puso mi papá, pero nomás vivíamos dos familias, y la familia de mi papá y de mi hermano. Pero allí aprendí, ¿verdad? Aprendí lo que es la siembra, porque yo fui agricultor. Y entonces para mí, hermanos, al mirar esta parábola, digo, pues está hablando acerca de lo mío, de lo que yo viví, donde nací. Nací en un rancho, ¿verdad? Me crié en otro rancho. Hermanos, y en esta hora vamos a hablar acerca de lo difícil, ¿verdad? Es bueno, ¿verdad? Como antes mencioné, como agricultor sembramos, hermanos, y nos daba, hermanos, sembrábamos como 3 libras, hermanos, de frijol, y nos daba 100 libras. Por 3 libras de frijol nos daba 100 libras. Hermanos, cosechábamos, y esto era porque sembrábamos en buena tierra. Sembrábamos maíz, ¿verdad? 3 libras de maíz y nos cosechábamos 100 libras de maíz. Era tan fértil la tierra, hermanos, cultivable, pero hermanos, en esta tarde voy a hablarles acerca no de una tierra cultivable, sino de algo difícil. Y esto es lo que el Señor, hermanos, en esta hora nos pone un desafío como congregantes, y a mí también como predicador, hermanos, me ponen este desafío de entrar a lo difícil, de entrar a lo difícil, a las personas difíciles, hermanos. Gloria a Dios. Y ellas son las que están esperando, porque también tienen el derecho de recibir a Jesucristo como su Salvador personal en sus vidas. Porque no vayamos a lo fácil, ¿verdad? Y hermanos, y en esta ocasión habla acerca de la semilla que cayó. Y sabemos que aquí nos dice que el dueño de la propiedad, el dueño hermanos, es Dios. Y aquí mira a Jesucristo como un ejemplo, hermanos, de que Él es el sembrador, porque dice, el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Habla de la buena tierra, pero también habla tierras difíciles que se puede cultivar. Tierra difícil. Y hermanos, a veces nos preguntábamos como pastores y también como líderes, ¿por qué las iglesias se llenan de niños y de mujeres? Bueno, yo como experiencia, con la experiencia que tengo, sí, como predicador, niños y mujeres. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, las mujeres y los niños se dejan llevar por lo que miran, no por lo que cuesta. Porque, hermanos, si lleva a alguien femenino a comprar un carro, se fija en los de arriba, ¿verdad? En los asientos, en la pintura. ¿No es así? Pero el hombre, Dios hermanos, nos ha hecho así que somos analíticos. Si vamos a ver, para obtener una cosa, comprar una cosa, simplemente un carro, yo en lo personal, al comprar un carro, no importa que esté viejo, pero yo voy al motor. Siempre con la varilla le mido a ver qué clase de aceite tiene. Entonces,
hermanos, somos analíticos. ¿Por qué? Porque nos cuesta, ¿sí? Entonces, hermanos, los hombres, gracias a Dios porque hay hombres cristianos aquí, ¿verdad? Y bueno, pero fuimos difíciles. ¿Ah? Hermanos, cuando un hombre se convierte, hermanos, cuando un hombre se convierte, hermanos, siente el amor hacia Dios, hermanos, y lleva a la esposa y a su familia al templo. Pero se convierte la esposa y es difícil traer al esposo, ¿sí o no? Es difícil. Y algunas hermanas están luchando todavía. Y gracias a Dios por los hermanos que tienen a su esposa y sus esposas a sus esposos en la iglesia. Pero es difícil. Pero esto es lo que, hermanos, Dios nos presenta un desafío para poder trabajar con esas personas difíciles. Y dice, porque ya Jesús Dios es el propietario, ¿verdad? Del reino. Y Jesús vino a sembrar, Él sembra. Pero dice que parte cayó, ¿en dónde? Junto al camino. No en el camino, junto al camino. Y otra parte cayó, ¿dónde? Otra parte cayó, ¿dónde? En pedregales. Y otra parte cayó entre espinos. Son tres partes. Y yo creo, hermanos, que ahí es donde la iglesia, ¿verdad? Llamada iglesia, tiene que trabajar sobre estos, porque ya está sembrado, hermanos. Ya Cristo sembró. Ahora no es el caso sembrar, sino, hermanos, el caso más importante es cultivar. Cultivar. Hace algunos años, yo creo que ya vamos para 8 años, una hermana, después de ser instruida, le di escuela bíblica y dice, pastor, yo quisiera darle $10,000 para la ayuda para aquí, para el instituto. Y ya, bueno, pues está bien, gloria a Dios. Pero dice, después me llevó a una parte, me dijo, aquí están 2 hectáreas de tierra. 2 hectáreas, se las voy a regalar. Hermanos, pero dije, gloria a Dios, 2 hectáreas, vamos a verlas. Y fuimos, hermanos, y era un cerro así, mire. ¿Qué voy a hacer con 2 hectáreas? Pues dije. Entonces contraté máquina y emparejé. Y todo, hermanos. Pero, hermanos, empecé en lo difícil allí. ¿Qué planta podía nacer allí o qué podía crecer allí? Nada. Porque era tierra, hermanos, que de esa tierra difícil. Pero empecé a juntar tierra de donde ahí, de los alrededores. Y entonces fui a conseguir recipientes y puse esa tierra buena y ahí está plantada. Ahora tengo árboles grandes ahí. Pero, hermano, no es el caso sembrar, sino cultivar. Si usted, hermanos, hay almas difíciles que usted tiene, ore. Pero también debe actuar. Dijo alguien, orando, pero accionando. No empiece hermanos, a
a orar y llorar y llorar y llorar. Un día el Señor me dijo, ya estuvo, que andas tanto llora y llora y llora. Actúa. ¿Qué voy a hacer, Señor? Reclama. Ahora te toca reclamar. Mis hijos estaban en el mundo, hermanos, y algunos en las drogas, hermano. Hermanos, y empecé a orar. Ahora es la otra etapa, reclamar. Voy a reclamarle al enemigo que él no tiene parte ni suerte con mi familia, porque mis hijos son presentados al Señor. Y hermanos, y yo le dije al enemigo mismo, no tienes parte. Reclamo a mi familia para Cristo. Y ellos vinieron, aún con sus esposas. Hermanos, y fue tan... Pero, hermanos, se tiene que sembrar con amor y dentro de las dificultades. ¿Cuáles dificultades tiene usted? Yo sé que desde ahora usted va a pensar y va a decir, ya sé cuál es la persona más difícil, esta. En una ocasión, como pastor, me llamaron para orar por un niño que se estaba muriendo de diarrea. Y fui a orar por él. Pero el padre de él era un, hermanos, enemigo del evangelio. Y fuimos a orar. Y después regresamos para ver si el niño cómo estaba. Cuando regresamos a ver al niño, este hombre tenía un perro, pastor alemán, bien bravo. Y se lo voy a poner en la puerta para que muerda a estos aleluyas, principalmente ese pastor que no lo puedo ver ni en pintura. Cuando llegamos, hermanos, estaba el perro allí y le sobé la cabeza. Perrito bonito. Ese hombre, hermanos, que no quería nada del evangelio, difícil de poder creer en el evangelio. Ese hombre al mes ya andaba predicando la palabra del Señor. Él trabajaba, hermanos, repartiendo cervezas, hermanos, para los expendios. Tenía buen trabajo. Tuvo que dejar ese trabajo, pero Dios le abrió otro trabajo. Luego le ofrecieron inmigración y ya después, hermanos. Pero son casos difíciles. Parte cayó junto al camino y dice que vinieron, hermanos, los pajarillos, ¿verdad? Esos pajarillos, esos pensamientos, porque, hermanos, empieza a trabajar esos pensamientos, ¿verdad? Pero hay una raicita allí, ¿verdad? Aunque los pajarillos quieran quitar de la cabeza de que ha recibido el evangelio, hermanos, aunque haya sentimientos encontrados, porque hay sentimientos encontrados, hermanos, pero ahí está la plantita. Ahí está. Y tenemos que cultivar esas plantitas. Junto al camino, no en el camino, porque cayó junto al camino. Porque lo que cayó en el camino, pues eso fue pisoteado y fue bueno. Pero junto al camino, dice, ahí se tiene que trabajar. El otro, en pedregales. ¿Quién puede sembrar en donde haya pedregales?
No, ¿verdad? Más cuando hay cemento. A mi esposa le gusta mucho el jardín. Y en la casa, hermanos, tenemos árboles. Pero, hermanos, en recipientes. En recipientes. Hermanos, árboles grandes. Hay cemento abajo. ¿Ah? Entonces, ahora cuando vinimos a vivir en nuestra casita, ¿verdad? Puro cemento. Y como le gusta el jardín a mi esposa, empecé a comprar plantitas y puestas en recipientes para que haya flores. Hermanos, aunque la planta haya nacido entre los espinos, es una planta que se tiene que estimar. Es una planta que se tiene que cultivar. Aunque también, si cayó en pedregales, también se tiene que cultivar. Cuando Jesús habló de esta parábola, Él miraba en los campos, porque Él predicaba, dice que adoraba en el templo, enseñaba en las sinagogas y predicaba al campo raso. Si ustedes miran ahí el sermón de la montaña, ¿no? Sermón del monte, de las bienaventuranzas. Hermanos, y Jesús miró a un sembrador que andaba sembrando allí. Hermanos, hizo esta comparación. Hizo esta comparación. Y no hay, hermanos, no hay algo tan difícil en el Señor que no se pueda lograr una bendición y una victoria. Jesús, hermanos, aquí dice la palabra del Señor que en el tiempo de Jesús, Él andaba predicando. ¿Sí? ¿Tenía problemas? Tuvo problemas, hermanos. De los fariseos, por parte de los religiosos, fariseos y hermanos, y saduceos, que manejaban la parte religiosa. Tuvo problemas con ellos, pero a cada uno le dio la respuesta adecuada, hermano. En cuanto a su persona, Jesús, en los tiempos de Jesús, hermanos, andaban, todos eran conquistados por el Imperio Romano. No había libertad. Pero, hermanos, al momento que miraron que se multiplicó, al principio no había problemas con el Imperio Romano, pero después, hermanos, cuando Jesús sembró la palabra, cultivó la palabra en los primeros cristianos, dice que fueron perseguidos. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque ya, hermanos, se había multiplicado la cristiandad. No solamente por Europa, sino hasta África se había extendido. Y aquellos
entonces surgió la persecución. Dice que donde quiera que iban a predicando el evangelio. Y el celo más grande del César era porque saludaban. Saludaban, todo ciudadano romano saludaban de esta manera. ¿Y sabe qué quiere decir esto? Le decían, César es el Señor. Y cuando llegaban con los cristianos, en vez de saludar, ellos decían, Cristo es el Señor. Y por eso hubo grande celo en el Imperio Romano, que empezó la persecución. Porque sí les daba libertad religiosa, pero ya cuando miraban que eran afectados, hermanos, el gobierno romano, entonces empezó la persecución. Pero dice la palabra del Señor que estos fueron sembrados aún en lo difícil, pero ellos, hermanos, sufrieron persecución porque fueron sembrados en sus corazones el amor de Cristo en sus vidas. Y no negaban a Jesús. Para poder identificarse, ¿verdad? Para poder identificarse, los cristianos usaban una varita y ponían un pescadito. Un pescadito. Diciendo que Cristo era el Señor. Hermanos, dificultades. Si hay dificultad para sembrar, hay dificultad para cultivar. Porque dentro del cultivo viene la cosecha. Y qué bueno, hermanos. Qué bueno. Qué bueno, hermanos, que después la cosecha viene y esta es para el Señor. Y damos gracias a Dios por ello. En esta tarde, hermanos, es nuestro mensaje principal. Sembrando con amor en tiempos difíciles y partes difíciles. Así es que, hermanos, en esta tarde hay un desafío para cada uno de nosotros. Siembre en medio de las dificultades. Amén. Y va usted a tener la cosecha. Acabamos de visitar a una hermana esta mañana. Hermanos, si ahorita me está viendo, es un testimonio, hermana, la operaron de su cabeza y le daban, hermanos, convulsiones. Pero es un testimonio grande porque, hermanos, cuando la conocimos le daban convulsiones y íbamos a su casa y hermanos, para nosotros fue una bendición, hermanos, encontrar a esa hermana. ¿Por qué? Porque pudimos servir. Hermanos, le daban convulsiones, pero oramos al Señor y Dios la sanó de esas convulsiones. Hermanos, así hay veces que estamos recordando acerca cómo sembramos allí en el cañón, ¿verdad? En un cañoncito, que Dios hizo muchos milagros allí. Pero, hermanos, eran lugares difíciles, pero para el que siembra, para el que cultiva, es algo glorioso. Dios les bendiga, pónganse de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta bendición. Te damos gracias, Dios, por tu presencia en esta hora. Te doy gracias, Señor, porque he cumplido con uno de los trabajos que
se me ha presentado, Señor. Te rogamos la bendición para los pastores y para todos aquellos, Señor, que escucharon esta transmisión. Te pedimos, Señor, que tú obres en una forma especial. Que si hay enfermedad en esta hora, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad, porque hay poder en la sangre de Cristo. Y cubrimos, Señor, en esta hora, por la sangre de Cristo, cubrimos a toda persona que esté enferma y que la sanidad llegue desde la planta hasta su cerebro, Señor. En el nombre de Jesús declaramos victoria. Gracias, Señor. Amén.